Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. En esta semana, al tiempo de saludarle, señor rector, transmitimos un reportaje con su intervención en la cual daba cuenta de que hay serios problemas en la universidad al inicio de este ciclo, fundamentalmente relacionados con el tema económico. Y ha trascendido que en la sesión de esta semana del Consejo Universitario se ha resuelto delegarle a usted, en su calidad de rector, sobre la decisión y atribución para proceder con el registro de cupos para nuevos estudiantes ante la CENESID, y además de informar sobre los problemas, sobre la situación institucional que está viviendo la Universidad de Cuenca. Es por tanto un buen momento para conocer qué novedades, qué reflexiones, qué decisiones se están tomando en la universidad. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a usted, ingeniero Carlos, también a usted, licenciada Rosana Encalada, pues agradecerles por esta invitación. Mire, efectivamente, durante estos últimos meses, la Universidad de Cuenca y todas las universidades públicas y escuelas politécnicas públicas del país hemos venido enfrentando problemas para poder gestionar la operación de nuestras instituciones. La verdad es que ya ha trascendido pues que la Corte Constitucional de alguna manera dio el aval para que se produzca este recorte presupuestario a las universidades, una vez que ratificaba lo actuado por el Ministerio de Finanzas, a pesar de los constantes reclamos y acciones que hemos tenido para evitar que este recorte se produzca. Finalmente la Corte Constitucional determinó la viabilidad para que se efectivice ese recorte. La verdad es que una vez que nosotros conocimos este recorte presupuestario especificado en las plataformas del Ministerio de Economía y Finanzas, empezamos a trabajar con la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad para manejar ciertos escenarios y de hecho revisar ciertas alternativas que permitirían que la universidad opere en cuanto al pago de salarios, fundamentalmente hasta llegar al mes de diciembre. Efectivamente, en el mes de septiembre, una vez ya que se conoció que la resolución de la Corte Constitucional, enviamos unas reformas presupuestarias al Ministerio de Finanzas para que se puedan contar con recursos de tal manera que la partida que estaba destinada al pago de sueldos y salarios pueda contar con los suficientes recursos para llegar a finales de este año. Esas reformas presupuestarias fueron autorizadas por el Ministerio de Finanzas y de hecho, si bien nosotros seguiremos manteniendo de que el recorte es inconstitucional y seguiremos pues llevando acciones para que finalmente se revea esta decisión de la Corte, pero finalmente esta decisión ha sido tomada por parte de la Corte Constitucional. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es garantizar los salarios desde la universidad para todo el personal administrativo, también el personal académico de nuestra institución a finales de año. Eso es lo que le hemos manifestado el día de ayer en una reunión al subsecretario de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y le hemos hecho notar también que aparte de esas acciones que ha tomado la Universidad de Cuenca particularmente, lamentablemente no se han transferido recursos durante este año. Si bien hay recursos que sí se han transferido para la operación básica de la universidad, existen otros recursos que lamentablemente no se están transfiriendo y por eso es que se ha producido pues mucha preocupación al interior de nuestra institución. Por ponerle un ejemplo, no se han transferido recursos para pago de investigadores, para pago de ayudantes de cátedra, inclusive se han retenido los recursos para el pago de becas que les corresponden a los estudiantes. ¿Cuál es, señor rector, aproximadamente el monto total de recursos que debían haber sido ya transferidos, pero que sigue el gobierno sin hacerlo, es decir, se continúa en deuda? Perdón, mire, son aproximadamente $7,5 millones que debieron haberse transferido. En estos $7,5 millones hay un rubro que corresponden a $4 millones aproximadamente, que son recursos que se comprometieron el año anterior, es decir, que corresponden al año anterior, al año 2019. Esos recursos no han sido transferidos, a pesar de que inclusive existe una autorización
de una ex subsecretaria del economista Olga Núñez, que lamentablemente ha salido ya en estos últimos días del Ministerio de Economía y Finanzas. Existe una autorización expresa de que esos recursos tienen que ser transferidos a la Universidad de Cuenca. Lamentablemente, lo que nos ha expuesto ayer el señor subsecretario de Presupuesto es que definitivamente no existe la liquidez y que, por lo tanto, esa es la razón por la cual no se han realizado las transferencias. ¿Y cómo, señor rector, se está cumpliendo con los investigadores, con los becarios de la Universidad de Cuenca? ¿O se encuentran impagos ellos y entendemos que otros servidores universitarios? Mire, hasta el momento, por ejemplo, en el caso de las becas, se han pagado las becas hasta el semestre anterior. Lamentablemente no hemos podido todavía cubrir el pago de por los investigadores, sí, para los investigadores, y de hecho también se corre en riesgo de no poder cumplir con las becas para este siguiente semestre. Tampoco hemos logrado pagar ayudantes de cátedra, ¿no es cierto?, que en realidad su actividad durante el semestre que ya culminó. Entonces, todo esto vuelve muy compleja la gestión. De hecho, nosotros reconocemos el derecho que tienen todas estas personas a cobrar sus salarios, sus remuneraciones o sus incentivos en algunos casos. Pero el problema es mucho más complicado, es mucho más complejo, porque aparte de estas personas, estudiantes en algunos casos que tienen que cobrar estos rubros, también estamos perjudicando a empresas de la ciudad. Es decir, existen empresas que tienen contratos con la Universidad de Cuenca, contratos firmados y legalmente firmados además, en base a un presupuesto autorizado el año anterior, cuentan con la respectiva certificación presupuestaria, a los cuales lamentablemente la universidad no les ha podido cumplir. Y no es el caso únicamente de la Universidad de Cuenca, sino de la mayoría de universidades en todo el país, ¿no? Entonces, adicionalmente a este rubro, también hay otros rubros, inclusive de autogestión de la universidad, que tampoco se están transfiriendo. Por poner un ejemplo, estamos con complicaciones para la firma de contratos para cursos de posgrado, para asignaturas que se imparten en posgrado. Y ese es algo de los elementos que también hemos hecho notar el día de ayer al señor subsecretario de Presupuesto. ¿Cómo se marcha en cuanto a los cronogramas, señor rector? El día de mañana deberían ya los estudiantes contactar a las universidades. Entendemos que todo esto se realiza telemáticamente, con muy poca acción presencial, pero mañana podrían ya los jóvenes que han superado esa nota de los 700 puntos solicitar su ingreso a las universidades. ¿Está lista la Universidad de Cuenca para esto? Efectivamente, exhibió en sus redes sociales, como había anunciado el secretario de Educación, su oferta académica con el número de cupos que están disponibles para quienes lo soliciten. En este mismo contexto, señor rector, muy buenos días. Sería importante conocer si todo este panorama y esta crisis económica que está enfrentando la universidad de alguna manera va a incidir en el número de cupos que ha venido ofertando la Universidad de Cuenca, sobre todo para el ingreso a los primeros años. Nosotros estamos realizando todos los esfuerzos, las autoridades de cada una de las facultades, decanos, subdecanos, directores de carrera. La verdad es que han hecho esfuerzos enormes para poder realizar una oferta de cupos para los estudiantes que vienen del bachillerato. Digo un esfuerzo enorme porque tenemos primero un recorte presupuestario, y en el caso de la Universidad de Cuenca ese recorte presupuestario lamentablemente ha tenido que ejecutarse únicamente entre los meses de septiembre a diciembre, porque yo personalmente había dado la disposición expresa de que ningún profesor sea removido entre los meses de marzo y agosto. Eso se cumplió, y de hecho esta disposición también fue apoyada por el Consejo Universitario. Esto motivó a que el recorte presupuestario, lamentablemente reconocido por la Corte Constitucional, tenga que efectivizarse entre los meses de septiembre a diciembre. A pesar de aquello, en la planificación original que fue aprobada por el Consejo Universitario, el número de cupos se mantenía con respecto del año anterior, e inclusive existió un pequeño incremento de algo menos del 10% con respecto de la oferta que se realizó en septiembre del año 2019. Pero sin embargo, esta falta de transferencia de recursos, de verdad, nos coloca en una situación muy compleja. Primero por las becas, porque si nosotros queremos garantizar que los estudiantes puedan culminar sus estudios, puedan avanzar en sus estudios, nosotros necesariamente tenemos que garantizar que ese derecho se efectivice, ¿no es cierto?, en la práctica, porque si no podemos entregar becas a aquellos estudiantes que no tienen posibilidades económicas para una conexión a Internet o no tienen posibilidades económicas simplemente para pagar su alimentación, evidentemente estamos colocándoles en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, es importante que el gobierno nacional reconozca los recursos que se les adeuda a las universidades para que nosotros podamos operar con regularidad. Mire, en el caso particular de la Universidad de Cuenca, nosotros tenemos contratos que no los hemos firmado este año, fueron contratos firmados del año anterior y lamentablemente, como decía, contratos que no hemos podido cumplir.
¿A qué se refiere, señor rector, la autorización que le ha dado el Consejo Universitario a usted este día martes, entendemos, de tomar cualquier decisión con respecto a los cupos? ¿Qué tipo de decisiones se puede tomar? Entre las decisiones que se podrían tomar es incluso no registrar los cupos para que los estudiantes puedan optar por una de nuestras carreras. Pero de hecho, también... ¿A qué se refiere con no registrar? ¿No ponerlos públicamente a la disposición, como había anunciado Cenecit? Eso quisiera decir entonces que no se abrirían los espacios para que los estudiantes puedan acceder a la Universidad de Cuenca. No. Mire, el día de ayer, a partir de la reunión que mantuvimos con el Ministerio de Finanzas, justamente a partir de esta resolución del Consejo Universitario, ¿no? La verdad hemos tenido que optar por estas medidas de presión para que la universidad sea escuchada. El día de ayer fuimos escuchados, la verdad, y se han comprometido en revisar las cifras de la universidad. Yo quiero ser enfático en el hecho de que de ninguna manera nosotros tenemos la intención de dejar sin la posibilidad de estudio a nuestros bachilleres, sobre todo, que han culminado sus estudios y que necesitan ingresar a la educación superior. De ninguna manera vamos a dejarles sin cupos, pero sí necesitamos que el gobierno nos escuche. Es realmente penoso lo que está pasando en todo el sistema de educación superior público. El día de hoy nosotros revisaremos, yo particularmente revisaré los cupos, ¿no es cierto?, que se ofertarán, revisaremos con las personas que están encargadas de aquello. En principio se había realizado una planificación para que se registren 3.200 cupos. Nosotros haremos todos los esfuerzos para que finalmente el día de hoy registremos los 3.200 cupos y no se altere la resolución original del Consejo Universitario. Señor rector, asumir el tema por el lado de los cupos no es una decisión demasiado drástica por parte de la universidad, pues en definitiva se estaría tensionando, sino rompiendo la cuerda por el lado más flaco. Los estudiantes universitarios viven una serie de peripecias y esto se dio ya desde hace muchos años, desde que se impuso estos exámenes para el ingreso a la universidad. Los potenciales universitarios, los bachilleres, sufren una serie de angustias, no solamente ellos, también sus familias, para acceder a la universidad. Esto se ha vuelto también un tema de carácter público y hasta político. Vamos a escuchar conjuntamente con usted y nuestros oyentes lo que nos dijo ayer Guillermo Lasso, uno de los candidatos a la presidencia de la República. Y por otro lado, tenemos que reformar la educación superior para romper el grillete que existe sobre las universidades ecuatorianas, para que haya más libertad y más oferta de estudios, para que los jóvenes ecuatorianos estudien lo que ellos quieran en la universidad y no solo lo que les diga la Cenecit. Hay cifras. Esta situación estresante, sin duda, que reitero, genera angustia en estudiantes y en las familias, ¿puede y debe continuar así en las universidades, señor rector? Mire, lo que las universidades necesitan son garantías de autonomía, es decir, garantías de autonomía que permitan que la universidad, por sus propios recursos, por sus propios medios, por sus propias condiciones, pueda decidir sobre la oferta de cupos en este caso, ¿sí? Y de hecho también que pueda, por supuesto, contar con los recursos necesarios para mantener esa oferta. Yo le mencionaba de las becas, pero también le menciono de otros recursos que los estudiantes necesitan en los actuales momentos. Mire, en el semestre que concluyó hace pocas semanas, sí, en ese semestre nosotros realizamos préstamos de equipos a los estudiantes para que puedan realizar sus actividades académicas. Y de hecho, los equipos con los que cuenta la universidad y que estaban disponibles para que esos préstamos se realicen es insuficiente. Por esa razón, nosotros del año anterior se compraron varios equipos de cómputo, varias computadoras, para implementar nuestros centros de cómputo. Tomando en consideración que los centros de cómputo en este momento no serían útiles, ¿no es cierto? Habíamos pensado que esas computadoras podrían cubrir esta demanda que tienen los estudiantes para acceder a un equipo de este tipo. Sin embargo, el contrato que nosotros firmamos el año pasado, pensando en la implementación en el fortalecimiento de los centros de cómputo, ese contrato lamentablemente no se puede efectivizar todavía. Estamos buscando mecanismos para que se entreguen los equipos, a pesar de que el gobierno no ha transferido los recursos. Entonces, estamos hablando del tema presupuestario que tiene una incidencia directa
en el número de estudiantes que tiene y que puede manejar la Universidad de Cuenca en este caso. Pero quiero ser reiterativo en algo. Nosotros hemos hecho esfuerzos y seguiremos haciendo esfuerzos para mantener el número de cupos, ¿no es cierto?, que tradicionalmente o históricamente ha ofertado la universidad, a pesar, quiero ser enfático, de las enormes dificultades que tenemos. Y esto lo revisaremos justamente el día de hoy para poder registrar la oferta de cupos en las plataformas de la CENESID. Me refiero a la oferta de cupos de la Universidad de Cuenca. ¿Cuántos son los cupos que potencialmente debería abrir la universidad? Usted señala que ha dado la orden de que se abran 3.500 cupos el día de hoy. ¿Es ese el total o hay una capacidad mayor de la universidad que debería ser abierta hasta el día de mañana? Mire, la capacidad que nosotros podríamos ofertar está aproximadamente en 3.000 cupos, y eso es lo que se ofertó en el semestre pasado. Voy únicamente a referirme a la cifra ya exacta. El Consejo Universitario aprobó que sean 3.200 cupos los que se oferten para este semestre que inicia en el mes de octubre, 3.200. Y el día de hoy haremos todos los esfuerzos para mantener ese número de cupos, porque estamos conscientes primero de la demanda que tiene la Universidad de Cuenca, porque no solamente atendemos a la provincia de La Suay, a nuestra ciudad, sino también atendemos prácticamente a estudiantes que vienen de todas las provincias del Ecuador, particularmente del centro y sur del país, ¿no? Entonces, les repito, haremos todos los esfuerzos para mantener ese número de cupos a pesar de las enormes dificultades que tenemos, porque fíjese usted, nosotros hemos pasado de tener 14.000 estudiantes a inicios del año 2016 a tener 16.000, la perspectiva es que tendremos 16.300 estudiantes matriculados para iniciar clases ya en este mes de octubre. Hasta los actuales momentos tenemos, me parece que son 13.040 estudiantes que están matriculados para iniciar sus clases a partir del segundo semestre en cada una de las carreras. Si a este grupo le sumamos aquellos estudiantes que obtuvieron un cupo a través de la nivelación que organizó la universidad, que son aproximadamente 150, y le sumamos 3.200 cupos, estamos superando los 16.300 estudiantes que seguramente se matricularán o que iniciarán sus estudios en este mes de octubre. La verdad es que el presupuesto que nosotros tenemos ha sido manejado de una manera extremadamente responsable. La forma de planificar la asignación de recursos a las facultades ha cambiado en los últimos años, ¿sí? Y de hecho la planificación para la contratación de profesores ha sido, la verdad, llevada de una manera muy prolija por parte de las facultades. Eso da cuenta de la responsabilidad con la que hemos manejado, entonces nos parece que no es consecuente, ¿no?, que en este momento sigamos teniendo dificultades por la falta de asignación de recursos. Señor rector, esta posible decisión de cerrar los cupos que le correspondería a usted en vista de esta delegación que le ha dado el Consejo Universitario, ¿en qué momento se tomaría y de qué dependería que se la tome o no? Rosana, quiero ser enfático por enésima vez. No vamos a dejar de subir los cupos. Parece que no me expresé muy bien, pero yo quiero ser enfático en este hecho. Nosotros registraremos hoy los cupos, ¿sí?, para que los estudiantes puedan inscribirse, ¿sí?, el día de hoy. Y trataremos de mantener los 3.200 que originalmente aprobó el Consejo Universitario. Señor rector, si es que tenemos claro las cosas. Se presionó al Consejo de Educación Superior, posiblemente se necesita también con este tema. El CES, tras conversaciones el día de ayer, ha ofrecido revisar las cosas, catalizar los pagos que están pendientes a la universidad, entre ellos estos $7 millones que estarían atrasados. Pero el problema del recorte continuará. Si se abren los cupos, se cumplirá con esta fecha prevista del viernes 23 para que los estudiantes puedan inscribirse. Pero los problemas económicos, reiteramos, no terminan allí, van a continuar en la Universidad de Cuenca. Estamos en un momento coyuntural muy importante en esta urbe, se están cumpliendo 200 años de independencia. Hay algunas organizaciones que han señalado que esta fecha tiene que ser de reivindicaciones. Hay festejos, pero también hay espacios de reflexión y espacios de protesta que se manifestarán, entre otras cosas, hoy en las calles de Cuenca. ¿No deberían, le preguntamos con todo el respeto, señor rector, activarse también otros mecanismos de protesta? ¿No deberían estar el día de hoy los estudiantes de la Universidad de Cuenca, los bachilleres, los potenciales estudiantes en las calles, reclamando de manera firme al gobierno? Este maltrato a la Universidad de Cuenca no puede continuar.
Y definitivamente el Consejo Universitario, si bien me ha entregado estas atribuciones para tomar esta decisión, pero sin embargo sí debo mencionar que nos colocan entre la espada y la pared. Sí, porque por una parte tenemos un recorte presupuestario que llega a los $5.547.000, a pesar de nuestro desacuerdo total con este presupuesto, que lo hemos hecho manifiesto en múltiples ocasiones. Hemos tomado las medidas para poder, ¿no es cierto?, cubrir ese espacio, y le digo con muchísimo esfuerzo técnico, con muchísimo esfuerzo presupuestario, hemos logrado cubrir esa brecha para este año. ¿Sí? ¿No? Pero aparte de tener un recorte presupuestario, no se transfieren más de $7,5 millones. ¿Sí? Le colocan a la Universidad Ecuatoriana, en nuestro caso a la Universidad de Cuenca, le colocan una situación muy compleja. Entonces yo sí creo, la verdad, que la ciudadanía debería manifestarse, ¿no? Porque si bien este es un tema que le corresponde a la universidad, y nosotros nos manifestaremos el día de hoy, enviaremos una nueva carta al Ministerio de Finanzas, una nueva carta que ya no va a mi nombre, a nombre de la Dirección Financiera, sino es una carta que va a nombre del Consejo Universitario. Pero de hecho también necesitamos que la ciudadanía conozca, ¿sí?, cuáles son las dificultades por las cuales estamos atravesando, de tal manera que nosotros podamos tomar acciones. Mire, existe ya mucho descontento en muchos sectores sociales, y de hecho yo siempre manifestaré que la educación superior es una actividad estratégica para el país, y lamentablemente no se le está mirando de esa manera. Se le mira como un gasto, ¿sí? Se le mira como un gasto, y la verdad se menciona que es un gasto excesivo. De ninguna manera es un gasto excesivo, menos un gasto, ¿sí? Porque la universidad, la educación superior, es una inversión que le ha traído muchos beneficios al país, y que si se realiza una inversión adecuada, le generará también muchos beneficios en el futuro. Ya. Permítame, señor rector, poner una brevísima pausa aquí en este diálogo. Pues aquí terminamos con nuestro enlace con Academia TV, que nos ha estado acompañando en este diálogo con usted. Tenemos también algunas pequeñas cosas aún que tratar con usted, y no quisiéramos aún terminar esta entrevista. Rosana. Sí, señor rector, yo quisiera avanzar en otro tema más allá de los cupos, y es esta aparente intención de postergar el proceso de elecciones al interior de la Universidad de Cuenca, lo que implicaría que las autoridades actuales se prorroguen en sus funciones. Conocemos que ha habido una consulta al Consejo de Educación Superior en este sentido. ¿Qué justificaría esta situación? Nada justificaría la suspensión de las elecciones de la Universidad de Cuenca. Sí, eso quiero ser enfático, y la verdad también sí debo dejar mi preocupación por las diferentes expresiones, ¿no es cierto?, que se han tenido en ese sentido. El Consejo Universitario, la verdad, simplemente dio el curso de estas comunicaciones, el conocimiento de estas respuestas, más bien, del Consejo de Educación Superior, que no las realicé yo, si bien tenía conocimiento de estas consultas, pero las realizó la señora procuradora de la universidad, ¿no? Pero de hecho, en ningún momento se ha pretendido suspender las elecciones. Todo lo contrario, yo he pedido que las elecciones se realicen lo antes posible. Pero sí me preocupa, la verdad, que personas que de alguna manera pretenden llegar a ser rectores o rectoras de la Universidad de Cuenca manejen con bastante ligereza este tipo de consultas que se están haciendo. De la explicación de la señora procuradora, la consulta se hace únicamente porque existe una autorización a los consejos universitarios para que puedan suspender las elecciones. Entonces la consulta que se hizo es, si mal no recuerdo, es primero el porqué de esta disposición, y de hecho también si es que es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Mire, de hecho, por autonomía universitaria, nosotros teníamos la posibilidad de simplemente no considerar esa disposición transitoria emitida por el Consejo de Educación Superior y realizar las elecciones. Pero también es cierto que en varios sectores de la universidad ha mostrado preocupación por los mecanismos de bioseguridad que necesitamos implementar para que se realicen las elecciones. Entonces, simplemente lo que ha contestado el Consejo de Educación Superior es que eso es potestad de cada una de las universidades, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a proceder. Una vez que tenemos esta resolución del Consejo de Educación Superior, las elecciones se realizarán con absoluta normalidad. Yo sí me preocupa que de alguna manera, por nada, la verdad, porque no es más allá que una consulta que además, repito, no la hice yo mismo, ¿sí? ¿No es cierto?, sino se le hizo desde la Procuraduría de la universidad,
que por una consulta, ¿no es cierto?, se trate de generar incertidumbre al interior de la universidad. O sea, no puedo dejar de mostrar mi enorme preocupación por esta situación. Señor rector, en el caso anterior, ¿usted cree que fue justificada la consulta que hizo la secretaria procuradora o la secretaria de la universidad? Exactamente, no tengo el dato de quién lo hizo, pero se hizo la consulta al CES. ¿Fue improcedente o era procedente hacerlo, ya que esa anterior disposición estaba en el marco del estado de excepción del país? Pero quisiera ir también más allá, que se sirva informar a la comunidad universitaria y a los oyentes también cómo marcha el proyecto Bridging, proyecto de investigación, de inversión, de producción de medicamentos biológicos muy ambicioso de su administración. Conocimos que la Procuraduría había dado ya en días pasados su aval y que el convenio multipartita ha sufrido alguna modificación. Sí, primero, con respecto de lo que usted mencionaba, primero sobre las elecciones, efectivamente, las elecciones se llevarán adelante. En este momento he pedido que no ahora, sino desde hace ya varias semanas, que se empiece a trabajar en aquello, particularmente en el tema del cronograma, del cronograma de actividades. Entiendo que eso también se presentará en los siguientes días. Yo quiero entregar absoluta tranquilidad a la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, empleados y trabajadores sobre la realización de las elecciones. En ningún momento ha habido la intención mínima de suspender, y de hecho, solamente quiero hacer una aclaración: las disposiciones transitorias del CES no necesariamente están enmarcadas en el estado de excepción, están enmarcadas dentro de la emergencia sanitaria que vive el país. Hay una diferencia importante, y básicamente la emergencia sanitaria continúa, ¿no? Más bien deberíamos tomar pues las medidas necesarias para que esa emergencia sanitaria no genere problemas de salud, sobre todo cuando se lleve cualquier actividad académica, ¿no es cierto?, administrativa dentro de la universidad, y en eso estamos trabajando. Más bien a mí me parece, digo con toda honestidad, que la consulta no buscaba más allá de simplemente dar seguridad jurídica a cualquier acción que tome la universidad, y en eso debo reiterar, yo conocía de esa consulta y por supuesto también me parece que fue acertada, repito, para dar seguridad jurídica a las acciones de la universidad. En lo segundo, en cuanto a... Sí, señor rector, quizás antes de entrar al tema de Bridging, en cuanto al reglamento de las elecciones para este proceso electoral, ¿cómo avanza? Entendemos que se requiere un reglamento actualizado. Sí, el reglamento, existe una comisión que fue nombrada por el Consejo Universitario. Ese reglamento... tenemos una primera versión que envió la comisión, pero también llegaron comunicaciones hace algo más de una semana, llegaron a mí las comunicaciones. Yo he pedido que se conozcan en el Consejo, y se remitió estas comunicaciones a la comisión para que pueda evaluarlas y ver si es que es necesario incluirlas en el reglamento. Lo que sucede es que la comisión tenía autorización para revisar puntos muy específicos dentro del reglamento, y esta nueva comunicación, particularmente que llegó al Consejo Universitario, tenía ya puntos que iban más allá de las atribuciones que se le concedió a esta comisión. Por esa razón es que el Consejo Universitario, una vez que conoció esta comunicación, autorizó a esta comisión para que también revisara estas comunicaciones y tome las decisiones que crea pertinente esta comisión. Entonces, yo mismo he pedido que esta comisión trabaje durante esta semana y que el día martes se conozca pues el resultado del trabajo de esta comisión para finalmente aprobar las modificaciones necesarias al reglamento de elecciones. En la segunda parte de Bridging. Sí, en la segunda parte efectivamente usted tiene, me parece que tiene conocimiento, Gustavo, sobre estas consultas que se hicieron a la Procuraduría, y de hecho esas consultas que se hicieron arrojaron respuestas a través de las cuales se solicitaba que se realicen modificaciones al convenio. El convenio, esas modificaciones fueron incluidas en el convenio. Siempre supimos que la Fundación Bridging estaba dispuesta a modificar en el caso de que exista pues alguna observación de parte de los órganos de control del país, más aún considerando que en el convenio específicamente se menciona que la Fundación Bridging va a atender o va a acogerse a las leyes del país, a las leyes ecuatorianas en este caso, y dentro de ese marco pues la respuesta o las observaciones más bien de la Procuraduría General del Estado fueron acogidas y se realizó la modificación al convenio,
me parece que llegó a mediados del mes de septiembre la notificación de la Procuraduría, se realizaron las modificaciones y finalmente el convenio modificado se firmó ya con fecha 13 de octubre. ¿Cómo queda dentro de esto el arbitraje que se preveía en el convenio original en Londres? No, es decir, el arbitraje se reconoce por parte de la Procuraduría. Sí, el arbitraje internacional se reconoce todavía dentro de estas observaciones. Sin embargo, se elimina la siguiente fase, es decir, que si el arbitraje no da resultado, se puede acudir a otro tipo de instancias internacionales. Esa parte es la que más bien está revisada por parte de la Procuraduría. Eso se ha acogido por parte de la Fundación y está más bien eliminada dentro del convenio. Pero sin embargo, fíjese usted que la misma Fundación todavía acepta que dentro del convenio se mantenga una cláusula en la que dice que para cualquier tipo de litigio internacional se requerirá la aprobación de la Procuraduría General del Estado. Es decir, la Fundación, acepta que a pesar de las modificaciones que sugiere la Procuraduría, todavía se mantenga esa cláusula que dice que en caso de cualquier tipo de controversia se requerirá de la aprobación de la Procuraduría para acudir a instancias internacionales. ¿Algún otro tema relevante en cuanto a las modificaciones en el convenio, señor rector? Y este convenio, ya con las modificaciones, ha sido nuevamente conocido y aprobado por el Consejo Universitario. Me parece que todavía no llega al Consejo Universitario. Le voy a revisar. Creo que pasó a la comisión nombrada por el Consejo Universitario. Si pasó a la comisión nombrada por el Consejo Universitario, esta comisión, yo le he hecho conocer la última versión del convenio y evidentemente he pedido que esta comisión sea la que dé las respuestas, ¿no es cierto?, que se han requerido por diferentes actores, ¿no?, inclusive conociendo pues todas las observaciones que se enviaron de parte de la Procuraduría General del Estado. Nosotros más bien en este momento lo que estamos tratando de hacer es de conseguir la carta de crédito, que tendría que venir en principio, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, y de hecho tampoco hemos recibido el aval a pesar de que hemos solicitado al Ministerio de Finanzas. Tengo una nueva carta ya prácticamente lista para enviar nuevamente al Ministerio, y este también fue uno de los temas que se trató en una de las reuniones con la CENESID. La CENESID sí está preocupada, debo mencionarlo, por este tema, que no se ha entregado el aval, y más bien nosotros estamos tratando de conseguir esta carta de crédito en bancos internacionales. Solamente quiero mencionar algo. Fíjese usted que inclusive bancos locales, bancos nacionales han mostrado interés por entregar esa carta de crédito, porque una vez que nosotros consigamos esa carta de crédito, el banco recibirá el depósito de los $200 millones para formar un fideicomiso. Eso significa que también entrará liquidez para esos bancos, ¿no?, cualquiera que sea. Entonces hay un beneficio también adicional ahí, y de hecho sí nos preocupa que el gobierno, de alguna manera el ministerio, no haya entregado la suficiente atención a este proyecto, y de hecho también a la carta de crédito que estamos necesitando. Estamos en trámites, hay instituciones privadas que han mostrado el interés, y de hecho estamos analizando también la parte legal para ver si es viable la aceptación de esta carta de crédito por parte de bancos privados. Para finalizar, señor rector, ¿cuándo se convocará a las elecciones para rector de la Universidad de Cuenca? Yo aspiro a que la convocatoria en sí mismo se realice a finales del mes de noviembre, inicios del mes de diciembre. Vamos a ver cómo está el calendario académico, que elabore la Secretaría General de Procuraduría. Evidentemente, antes de la convocatoria existen procesos previos de la elaboración de padrones, etcétera, que también tendrán que constar dentro del cronograma, pero formalmente ya la convocatoria, entiendo yo, deberá realizarse a finales del mes de noviembre, inicios del mes de diciembre. Señor rector, quizás Gustavo, quizás una última inquietud que tiene que ver con las más recientes convocatorias a concursos que se estarían realizando, y hay nuevamente cuestionamientos, en este caso, en la conformación de los tribunales cuyos integrantes no se corresponderían al área de concurso, al área de conocimiento de estos concursos, entre otras situaciones que se han denunciado. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
¿Qué denuncias exactamente? Sobre la conformación de los tribunales, que no se estarían conformando con profesionales que tienen relación con el área de concurso. Mire, para empezar, eso me parece que no es así. Habría que ver a qué caso se refiere usted. Concurso en Ciencias de la Hospitalidad, en la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Uno de los concursantes ha emitido un comunicado con estos pronunciamientos. Mire, cuando se realiza un concurso en la universidad, y no ahora, siempre, ¿no es cierto? Ese concurso representa una oportunidad de vida para muchas personas, ¿sí? Y yo sí he conocido casos, la verdad, de profesionales que se han sentido afectados, no ahora. Si los juicios que se han presentado por los concursos en la universidad son de siempre, la verdad. Sí, siempre se han producido este tipo de casos. Ahora, más bien, yo no tengo una comunicación formal sobre la conformación de los concursos. Le digo honestamente, habrá que revisarlo. Quizá podría haber llegado algo en las últimas horas, pero hasta donde yo conozco, yo no tengo una comunicación formal sobre este tema, ¿no? Mire, yo quiero simplemente dar la tranquilidad absoluta a la comunidad universitaria que los concursos se han enmarcado dentro de las normas y dentro de las reglas. Sí me preocupa, la verdad, quiero comentar algo, que justamente si usted comenta lo de Ciencias de la Hospitalidad, han habido concursantes, ¿no es cierto?, que yendo más allá, inclusive de su derecho de reclamo incluso hasta instancias, ¿no es cierto?, judiciales, ¿no?, han realizado hechos, han protagonizado hechos de escándalo dentro de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Es decir, si una persona se siente afectada, tiene los medios para poder realizar reclamos, ¿no?, pero protagonizar escándalos, ¿no?, dentro de los predios universitarios, no solamente que no dice o no muestra la condición de un profesor universitario primero, ¿no?, y en segundo lugar también se está violentando la norma, porque en ningún momento se puede, pues, transgredir la paz dentro de la universidad, ¿sí? Entonces, yo quiero ser enfático, más bien a estas personas que están concursando, ¿sí?, llamar a la tranquilidad, porque si se sienten afectados, como muchísimos profesores se han sentido afectados históricamente en los concursos de la universidad, tienen los medios legales para hacerlo, pero llamarles a la cordura, porque no pueden afectar la paz, no pueden transgredir, ¿no es cierto?, los predios universitarios y realizar hechos, inclusive llegando a la violencia verbal. Bien, muchas gracias, señor rector, por habernos atendido. Han escuchado al señor rector de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.